Hay algunas cosas en la vida para las que te preparas y cosas que simplemente te golpean como una ráfaga de aire frío. Llevo ocultando un secreto los últimos años, reservándolo para mí misma, y me estaba devorando por dentro. Hoy he venido a contároslo. Todo empezó cuando yo tenía 17 años. Estaba en el instituto y vino un chico nuevo a clase. Al principio no me relacionaba mucho con él, pero al cabo de las semanas empezó a hablar conmigo entre clases, en el patio. Nos hicimos muy amigos, pero esa amistad terminó convirtiéndose en algo más. Los primeros meses fueron fantásticos, todo eran risas, quedadas con los amigos, escapadas románticas, pequeños detalles, palabras bonitas. Conforme pasó el tiempo, todo fue cambiando poco a poco. Las palabras bonitas se intercalaban con insultos sutiles. Esos detallitos que te hacían tanta ilusión desaparecieron. Las quedadas con amigos pasaron a ser quedadas de dos. Él fue transformándose en alguien completamente distinto, pero yo me convencí a mí misma de que eran imaginaciones mías. Por esto seguí con él 2 años más, 2 años llenos de insultos, de frases denigrantes, de tardes y tardes en el gimnasio porque tenía las piernas demasiado gordas. Un día navegando por internet me metí en una web en contra de la violencia de género, donde había un apartado con testimonios de mujeres maltratadas, contando todo lo que habían vivido. Leyendo y leyendo me empecé a sentir identificada con algunas situaciones, pero no le quise dar importancia. Intenté ignorar todo lo que había sentido al leer los testimonios, hasta que un día, que había olvidado quitar el polvo del dormitorio, empezó a gritarme y a empujarme. Ese fue el día en que caí en la cuenta de que era víctima del maltrato psicológico, y decidí aprovechar las horas que él estaba en el trabajo para recoger todas mis cosas, irme a casa de mis padres y una vez allí denunciarlo.